Es un placer tenerlo, ministro. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Ministro, estábamos hablando que en realidad hay muchos temas para tocar con usted, pero lo vamos a focalizar en dos. La situación del norte de la provincia, sobre todo en el departamento de Rivadavia, donde la crecida de los ríos Pilcomayo y Bermejo, usted sabe que ha traído una serie de consecuencias. En materia de salud, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la información que maneja el Ministerio de Salud? Bueno, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Emergencias Sanitarias, ha prestado apoyo digamos, al gobierno de la provincia de Salta y yo me he puesto en contacto con el ministro Roque Mascariello para coordinar las acciones que hemos hecho en Rivadavia y en toda la zona de la crecida del Pilcomayo. Así que, digamos, hemos puesto a disposición muchos recursos, móviles, insumos, vacunas, así que bueno, creo que, digamos, y estamos, por supuesto, a disposición de las autoridades sanitarias de la provincia para todo lo que necesiten. Hasta esta época del año, ¿cómo estuvimos con el tema Aedes aegypti y las enfermedades que puede transmitir? Mire, hasta ahora estamos más o menos tranquilos respecto, inclusive comparado con el año pasado, que fue un año tranquilo. Hemos hecho todas las acciones que corresponden, básicamente, siempre en articulación con las provincias y hasta ahora por lo menos no hemos detectado circulación del virus y tampoco brotes, así que en realidad, por supuesto que todavía no podemos cantar victoria, porque bueno, tanto en Paraguay como en Bolivia hay circulación del virus y ha habido brotes, así que bueno, tenemos que estar muy alertas y activos para prevenir, digamos, que esto ocurra. Por supuesto que, como usted sabe, los mosquitos no reconocen fronteras políticas o geográficas, así que en este sentido nosotros tenemos que hacer todo lo posible desde la prevención, desde el descacharramiento, el uso de repelentes, insecticidas, en fin, todo lo que podemos hacer y sobre todo la concientización de toda la población del riesgo que entraña esta época del año en la circulación de los mosquitos. ¿Y ya se manejan estadísticas en cuanto a cuántos casos hubo de dengue, zika o fiebre chikungunya? Ha habido muy poquitos casos hasta ahora, digamos, notificados y confirmados. Así que por ahora estamos razonablemente tranquilos, pero muy alertas. ¿Y preocupan los 2 casos de fiebre amarilla en la capital federal? Son casos, como usted sabe, son casos importados, además de la misma zona de Ilha Grande en Brasil. Afortunadamente hemos identificado los contactos de los 2 pacientes infectados, también están bien los pacientes y creemos que esto no se va a diseminar más, pero bueno, esto de nuevo, insistir en que aquellos que viajen a Brasil tienen que vacunarse al menos 10 días antes de ir a las zonas, digamos, que en este momento están afectadas, por supuesto dentro de las restricciones, no en los chiquitos de menos de 6 meses ni más de 60 años. Se habilita en el Congreso Nacional el tratamiento de la despenalización del aborto, ministro. ¿Hay una posición oficial desde el Gabinete Nacional o los ministros y también los legisladores correspondientes o pertenecientes a Cambiemos tienen libertad de acción? ¿Qué significa un tratamiento maduro de la despenalización? Significa que digamos que es hora de debatir el tema, de plantearlo en la agenda. Es un tema, digamos, importante que ha estado presente desde hace muchísimo tiempo y creo que el gobierno ha tomado una actitud muy positiva, digamos, a través de promover el debate público en el Congreso de un tema tan importante y tan sensible como es la despenalización del aborto. Por supuesto que acá, como usted sabe, hay posiciones encontradas, tanto a favor como en contra de la despenalización, cada uno con sus argumentos, pero es hora de que como sociedad madura podamos escuchar todas las opiniones y tomar decisiones. Quienes lo van a hacer son nuestros representantes, los diputados y los senadores. Es un tema verdaderamente muy sensible, fundamentalmente en la parte norte de la República Argentina. Cuando se menciona la palabra aborto, directamente se refieren a la matanza de niños, cual Herodes. ¿Cómo lo toma usted como ministro de Salud de la Argentina? No, mire, el tema para nosotros, yo como ministro de Salud, fundamentalmente lo que tengo que hacer son 3 cosas. La primera y más importante es
promover las prácticas preventivas. Y las prácticas preventivas tienen que ver con educación sexual integral y entrega de anticonceptivos, porque el aborto no es solución para nada ni para nadie. La solución es prevenir el embarazo no intencional. De hecho, el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud y de Educación, estamos lanzando muy pronto un programa nacional de prevención del embarazo adolescente no intencional, porque usted sabe que esto sí es una tragedia que afecta a las chicas, digamos, de menos de 20 años, que les quita oportunidades, digamos, escolares, laborales, desarrollo futuro, y que tenemos necesariamente que prevenir con educación sexual y con entrega de anticonceptivos en tiempo y forma y concientización de la sociedad. Y esto es un problema que afecta a todo el país, pero particularmente a las provincias del norte. Usted mencionaba 3 pasos, ¿no? El aborto sería el tercero, el sí. no querido, pero fundamentalmente la segunda la entrega es que de métodos anticonceptivos. Sí, y la primera sería exacto, la educación. La primera es promover, es la prevención. Claro. Esta es la principal responsabilidad del ministro de Salud. Asegurar, digamos, que todas las mujeres puedan planificar correctamente sus embarazos. Y esto tiene que ver con educación sexual y anticoncepción. El segundo es que usted sabe que existen, digamos, condiciones que son exceptuadas en el Código Penal y que han sido también sujeto del fallo de la Corte Suprema de Justicia digamos, hace pocos años, donde ciertas condiciones son exceptuadas de la penalización. Y la Corte Suprema instó a las autoridades nacionales y provinciales a seguir un protocolo de actuación donde no se judicialice la interrupción del embarazo en estas condiciones legales y que se asista desde el punto de vista del Ministerio de Salud a las chicas, a las mujeres, en que, digamos, la interrupción del embarazo se realice en condiciones seguras y con la calidad apropiada. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurar en todos los establecimientos del país. ¿Y cómo hacen con estos sectores conservadores? Dado que se viene el debate, digamos, en diputados inicialmente, es importante que el Ministerio de Salud aporte toda la información confiable y rigurosa para que nuestros representantes tomen las decisiones informadas por los mejores datos y la mejor evidencia. Ahora, ¿cómo se hace con aquellos sectores conservadores, doctor, que se oponen a los 3 procesos, al de educación, al de anticoncepción y a los del aborto? ¿Cómo van a trabajar desde el Ministerio? Mire, digamos, el tema del protocolo de actuación, digamos, es algo que ha sido, como le decía, es parte del Código Penal, o sea que tiene fuerza de ley, y además hay una refrendada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. O sea, esto lo tenemos que cumplir todos, independientemente de cuál sea nuestra posición personal. Esto incluye a todos los sectores. ¿Por qué? Porque esto está reglamentado por el Código Penal como excepción, hasta ahora en la ley vigente, y de nuevo, refrendado por la Corte Suprema, por un fallo de la Corte Suprema. Entonces lo tenemos que cumplir todos. Nosotros no tenemos que tomar posición al respecto. Claro. Tenemos que hacer cumplir con las normativas vigentes. Ahora, doctor, nosotros siempre buscamos referirnos a lugares donde ya se ha aprobado antes. Se lo hizo con educación, también con salud. ¿Qué ha pasado con las estadísticas en los lugares del mundo donde se ha despenalizado el aborto? Con respecto a la mortalidad materna, a eso me refiero. Los países donde el aborto ha sido despenalizado, la mortalidad materna se ha reducido de manera dramática. Estas son estadísticas globales. Digamos, no ha habido un aumento del número de abortos y ha habido una fuertísima reducción de la mortalidad materna. Esa es la realidad. ¿Y la mortalidad del niño por nacer se ha evaluado, doctor? El tema ese yo diría que es un tema que tiene aristas muchísimo más complejas, porque eso también depende de lo que son, porque depende de que uno lo encare como un enfoque de derechos o digamos, o un enfoque más religioso. Entonces, y en este sentido yo preferiría no involucrarme, porque en realidad no me corresponde a mí opinar sobre esto, cuándo comienza la vida o qué es un sujeto, digamos, de derecho y qué no es. Yo creo que eso lo tienen que decidir nuestros legisladores.
Ahora, se ha encontrado tal vez con ministros del Gabinete Nacional que opinen totalmente distinto. ¿Cómo lo tratan ustedes en las reuniones que, por ejemplo, pueden llegar a tener esta tarde con legisladores también? Mire, el gobierno ha mostrado una actitud absolutamente abierta y democrática y respetuosa de las diferentes opiniones, tanto de los ministros como de los legisladores. Y yo creo que eso es lo más importante que hay que reconocerle. Una sociedad madura, democrática, después de más de 30 años de democracia, se merece un debate con libertad. Y eso es lo que está promoviendo este gobierno. Cuando se habla de libertad, ¿no? Esta mañana, entre muchos de los mensajes que habíamos recibido, algunos decían, sí, se considera libertad, pero solamente para una parte. Hay alguien que no tiene el derecho de decisión. Por eso le decía al comienzo de esta charla que en el norte tenemos una visión, o se tiene una visión muy particular sobre este tema. Pero me interesaría saber, doctor, usted como médico, como especialista en distintas áreas, ¿cómo lo vive a este tema? ¿Cree que se debe despenalizar el aborto en la Argentina? No, yo ya dije, y lo voy a reiterar, que no quiero dar una opinión personal porque no corresponde. Yo soy el ministro de Salud. Una cosa es lo que yo opine como individuo, como sanitarista, pero la verdad que no es relevante en este momento. Lo que es relevante es mi posición como ministro de Salud. Y en ese sentido lo que tengo que hacer es promover la prevención, darle información confiable a nuestros representantes y hacer cumplir con los protocolos de actuación bajo las normativas vigentes. Lo voy a distraer un ratito más, doctor. Su opinión con respecto a cobrar a los extranjeros que se hagan atender en hospitales públicos de nuestra vecina provincia, de Jujuy. Mire, la verdad que no es un tema que todavía conozca en el detalle. Usted sabe que en la Argentina, digamos, todo ciudadano, residente o incluso una persona de paso tiene derecho a atenderse. El tema es quién paga por eso. Y esto es un tema bastante complejo. Obviamente quien no debe pagar en los establecimientos públicos, por lo menos, es el paciente. El tema con los extranjeros es un tema bastante espinoso, porque me decía, por ejemplo, el ministro de Salud de Jujuy, con quien estuve recientemente, que, por ejemplo, así como él ha firmado con la República de Chile un convenio de reciprocidad, donde los ciudadanos argentinos que están en Chile, en la zona de Antofagasta, reciben atención gratuita si tuvieran algún problema, y viceversa con los ciudadanos chilenos, lo que me comentó el ministro de Salud de Jujuy, el doctor Gustavo Buid, es que la República de Bolivia no aceptó firmar, la Cancillería no aceptó firmar ese mismo convenio de reciprocidad. Entonces eso nos pone en una situación bastante compleja, porque los argentinos que cruzan a Bolivia y tienen algún problema de salud no reciben atención gratuita en Bolivia. Es decir, este es un tema complejo, la verdad que debiera informarme con mayor detalle, no estoy en condiciones de dar una opinión en este momento ahora, pero entiendo, digamos, la preocupación, porque, de nuevo, lo que me comentó el doctor Buid, el ministro de Salud de Jujuy, es que prácticamente un 10% de todas las prestaciones que hoy se están realizando en la provincia de Jujuy es a ciudadanos extranjeros. Eso no puede ser soslayado. Y lo mismo sucedería con los hospitales del norte de nuestra provincia, con Orán y Tartagal. ¿Puedo hablar con el doctor Mascarello? Bueno, no conozco la situación en Salta. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dispensado a nosotros como primer medio televisivo. Le mando un abrazo y que tenga un lindo día.